Buenas tardes. Una semana más con ustedes. Esta semana es la última en la que hablamos de la carta a Filemón. La carta a Filemón, después de haber hecho los Hechos de los Apóstoles, yo les dije que se la explicaría y la he explicado en 2 veces. Recuerden que la carta esta, la carta a Filemón, va dirigida a una persona en concreto, que es Filemón, y tiene una cuestión muy especial que explicar y que solucionar, que es obtener benevolencia por parte de Filemón hacia Onésimo, que es su criado o esclavo realmente, que se ha escapado de la casa y tal vez le ha quitado alguna cosa. Esto lo justificaré cuando lo leamos el texto, ¿no? Bueno, entonces ustedes tienen la base de esto, lo que expliqué la semana pasada. Vamos a ir directamente al versículo 10. Es una carta que tiene una página y media, por lo tanto es bastante corta y no está dividida en capítulos, solamente hay un capítulo. Y ahora vamos a hacer el versículo 10. Antes de esto, sí que les digo, como siempre, pues que confío en ustedes para que estas explicaciones sobre la Biblia se extiendan a toda la gente que ustedes eh, entiendan que les puede interesar, que se llama La Sagrada Escritura en profundidad, que hay una página web que es la mía, que se llama lasagradaescritura.com, y allí encuentran ustedes todos los vídeos y todos los audios referentes al libro de los Hechos de los Apóstoles, que es el quinto libro del Nuevo Testamento. Entonces sí que les agradecería pues que ustedes mismos extendieran estas charlas, porque realmente sí que es lo que digo siempre, es caridad, o sea, es preocuparte por el otro. Es decir, mira, a mí me ha gustado mucho esta charla, como otras charlas también, de otra gente. Me ha gustado mucho, quisiera compartirla contigo para que veas la profundidad del tema de lo que trata y las enseñanzas que se pueden sacar. Pues confío en ustedes. Pueden ustedes también verlo por podcast, por iVoox, Amazon, pues Spotify, en fin, todas las otras plataformas. Poner la Sagrada Escritura en profundidad y ven ustedes no solamente esta carta a Filemón, sino todos los vídeos que hay referente a los Hechos de los Apóstoles. Bueno, pues continuamos entonces. Antes de esto, vamos a rezar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, ayúdanos a recibir estas explicaciones de la carta a Filemón. Que tu gracia nos inunde, que nos llene de gracia, tu Espíritu Santo, y que también ayudes a la persona que las está dando para que pueda ser lo más clara posible y penetre en tu corazón, en el corazón de cada uno de nosotros, las explicaciones que se dan. Ven, Espíritu Santo, y llena el corazón de todos los hombres. Enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos vida nueva. Y todo será recreado. Y renovarás la faz de la tierra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues empezamos. Vamos a ver. Estábamos ya les digo, céntrense en el tema de lo que trata la carta, que ya les he explicado antes de empezar, y ahora dice el texto. Versículo 10 dice: Te ruego en favor de mi hijo, a quien engendré entre cadenas, Onésimo, que en otro tiempo te fue inútil, pero ahora es muy útil para ti y para mí. Aquí, fíjense, lo que quiero destacar es la paternidad espiritual de Pablo. Porque esta paternidad, esta cosa que siente él profundamente de que es un hijo espiritual, en este caso Onésimo y todas las demás personas que él toma como hijos espirituales. Es decir, lo importante es que vean lo importante que es tener un director espiritual. El director espiritual es una persona que te sigue, como Pablo seguía a las personas. Es una persona por la cual tienes que rezar para que se mantenga recto en todas sus directrices, y que tienes que rezar por él y dar gracias a Dios porque te ha conseguido una persona en la vida, porque hay mucha gente que no consigue director espiritual, lo busca, pero no se adapta bien, o no se adaptan bien mutuamente. Entonces, si no lo tienen, pidan para que Dios les mande
para que se cruce en su camino, en el de ustedes, un director espiritual. Y a partir de ahí, recen por él para que los dirija bien y para que dirija bien a las demás personas que él dirige. Porque no es nada fácil ser director espiritual y tiene muchísimas responsabilidades con respecto a Dios, para con Dios. Porque imagínense ustedes que él enseña la doctrina y enseña, por ejemplo, también los 10 mandamientos, pero enseña bien la doctrina, pero a lo mejor es de alguna manera un poco laxo con respecto a una serie de ideas que tiene. Pues de todo esto tendrá que responder ante el Señor. Por eso Pablo dice, dice, te ruego en favor de mi hijo, a quien engendré entre cadenas porque está en la cárcel en este momento, ¿no? Todo esto que les he explicado lo voy a apoyar en lo que dice Pablo a los Gálatas en un momento dado. Primeramente les voy a leer lo de la primera carta a los Corintios, que dice capítulo 4, versículo 15. Primera Corintios, capítulo 4, versículo 15, dice, pues aunque hayáis tenido 10.000 pedagogos en Cristo, es decir, que muchísima gente os haya hablado de Jesucristo y os haya intentado enseñar para que entendáis cómo es Jesucristo y qué es lo que dice, no tenéis muchos padres espirituales. He sido yo quien por el Evangelio os engendré en Cristo Jesús. Os engendré en Cristo Jesús. Esto, que es interesantísimo también para que lo vean, hay un momento dado, fíjense, que es tal digamos, el sentido de paternidad que tiene, que él lo convierte en sentido de maternidad. O sea, está el sentido de las ganas que tiene de que se preocupa tanto por la gente, que lo convierte en sentido de maternidad. Ahora mismo se lo leo. Vean la carta a los Gálatas, capítulo 4, versículo 19. Dice, en la carta a los Gálatas, dice, hijitos míos, por quien sufro de nuevo dolores de parto, hasta ver a Cristo formado en vosotros. O sea, hasta que vea verdaderamente que están bien encauzados, estos hijos espirituales de él, sufre lo que él llama dolores de parto, porque ha visto mucha gente, muchas mujeres que sufrían en la época dolores de parto. Pues sufre tantísimo, tanto hasta que verdaderamente los vea encaminados hacia el Señor. Entonces, volvemos otra vez al texto. Y dice el texto, y continúa, dice, a este, a Onésimo, dice, te lo devuelvo como si fuera mi corazón. Es decir, recíbelo, digamos, como si fuese yo mismo, Pablo, el que viniese a ti, Filemón. Y entonces dice, versículo 13, dice, yo querría retenerle conmigo para que me sirviera en tu lugar, en estas cadenas por el Evangelio. Mas sin consultarte no he querido hacer nada, para que esta buena acción tuya no fuera forzada, sino voluntaria. O sea, Pablo en un principio pensó, me quedo con Onésimo, porque ha dado tantas vueltas que finalmente yo lo he convertido, me quedo con él. Que él se quede en Roma, en la comunidad de Roma, pero luego piensa, no, es mejor que yo lo ofrezca a Filemón y si él quiere, que se lo quede. Y si no quiere, que vuelva a mí. Pero primero se lo tengo que ofrecer, con el consentimiento lógico de Onésimo, ¿no? Primeramente tiene que volver de donde se escapó. Y luego, si no es así, que vuelva a mi casa. Claro, fíjense ustedes en la delicadeza con que está todo escrito, con que todo el asunto es tratado, porque es la misma delicadeza y respeto que el Señor tiene con nosotros. Respeto absoluto con la libertad ajena. O sea, en la libertad de los hijos de Dios, Dios te propone una cosa u otra, el bien o el mal, pero no te lo impone, te lo propone. ¿Tú lo aceptas o no? Te dará muchísimas gracias para que vayas por el camino recto, pero si no vas, pierdes las gracias y las gracias se van perdiendo poco a poco. Vienen menos cantidad de gracias. Cuantas más gracias aceptes, más gracias recibes, porque estás abierto al Señor. Entonces, cuando dice, claro, estas buenas obras, la buena obra que le pide a Filemón, hay que pensar que las buenas obras son voluntarias, no son forzadas. Por lo tanto, Dios no te impone nada.
Por lo tanto, tú tampoco tienes que imponer a la gente tus criterios, tus ideas. Puedes explicarles que tú opinas de otra forma, pero nunca, nunca imponer nada a los demás. Es lo que decía la libertad de los hijos de Dios, les decía. Bien, pues entonces continuamos lo siguiente y dice, por tanto, si me tienes como algo unido a ti, acógelo como a mí mismo. Vuelvo a decir lo mismo, o sea, acoge a Onésimo como si yo fuese el que llegase. Y dice, y si en algo, no, dice antes, dice, a ver, dice, y yo, dice, para que lo recuperes, dice, pues tal vez, esto, pues tal vez fue alejado de ti por algún tiempo, precisamente, para que lo recuperaras para siempre. Y no como esclavo, sino como algo mejor que un esclavo, como un hermano querido, que siéndolo mucho para mí, cuanto más lo será para ti, no solo como amo, sino también en el Señor. Por tanto, si me tienes como algo unido a ti, acógele como a mí mismo, que es lo que les he leído antes. O sea que él sí sigue dándole razones a Filemón para que lo reciba en su casa. Y le dice que tal vez actuó, bueno, tal vez no, actuó la providencia, es decir, que como los caminos de Dios son insondables, pues a lo mejor el Señor lo que permitió que Onésimo saliese de la casa de Filemón, hiciese todo el trayecto, tanto físico como espiritual, es decir, desde Turquía pasó a Roma, hizo todo, recorrió toda Europa, como les dije en la charla anterior, y además el trayecto espiritual de que por fin encuentra a Pablo y Pablo lo finalmente convierte a Filemón. Y que este encuentro, finalmente, que se va va a tener lugar entre Onésimo y Filemón, que digamos que Filemón ya no lo trate como un esclavo, sino como un hermano en Jesucristo. Porque, claro, delante de Dios todos somos iguales, ¿no? O sea, la idea es que Filemón renuncia a los derechos que le da la legislación romana sobre los esclavos. Porque le dice esto, le dice, yo querría, dice, no, tal vez fue alejado de ti por algún tiempo para que lo recuperaras para siempre, y no como esclavo, sino como algo mejor que un esclavo, como un hermano querido. O sea que aquí tienen que tener también en cuenta una cosa, que Pablo, atención, porque Pablo no intenta cambiar de improviso la estructura social que existe. O sea, hubiera sido una catástrofe, un cataclismo. O sea, la estructura que había era amos y esclavos, y estamos en la época en que estamos. Fíjense que hasta el siglo XIX no se abolió la esclavitud, y en muchos lugares sigue habiendo esclavos. O sea que él no intenta para nada cambiar la estructura social. Entonces, sigue diciendo, versículo 18 dice, y si en algo te perjudicó o algo te debe, ponlo a mi cuenta. Yo mismo, Pablo, lo firmo con mi puño. Yo te lo pagaré. Por eso yo decía que tal vez cuando se fue Onésimo, alguna cosa se llevó de la casa de Filemón. Porque claro, dice, y si en algo te perjudicó o algo te debe, ponlo a mi cuenta. Yo te lo pagaré, dice Pablo. O sea que le dice que no se deje impresionar por las injurias recibidas y por las pérdidas que haya podido tener, ¿no? Que él se lo paga. Y luego dice, por no recordarte deudas para conmigo, pues tú mismo me las debes. Es decir, es un guiño para decir que realmente tú mismo, Filemón, me debes el haberte hecho cristiano y estar en la comunidad de Colosas, ¿no? Y la carta acaba. Y entonces dice, sí, hermano, hazme este favor, le dice Pablo a Filemón. Alivia mi corazón en Cristo. Te escribo confiado en tu docilidad, seguro de que harás más de lo que te pido. Y al mismo tiempo, prepara mi hospedaje, pues espero que por vuestras oraciones se os conceda la gracia de mi presencia. O sea, fíjense, siempre oraciones, siempre. O sea, pide oraciones para que Pablo estaba convencido de que cuando acabase el tiempo de prisión preventiva ya saldría libre y ya podría ir a visitar
los otros lugares que había fundado, concretamente pues Colosas, ¿no? Bueno, él no fundó Colosas, ya lo sabemos, pero todo lo que es o sea, volver otra vez a lo que llamamos Turquía, el Asia Menor, volver a todas las comunidades que él había fundado. Y también le dice gracias por vuestras oraciones. O sea, constantemente se repite el hecho de que has de rezar por ti y has de rezar por la gente. Has de rezar por lo que te dice la gente que reces. Te piden, por favor, que reces porque tú tienes más influencia. Tú crees en Dios, pide para que mi hija entre en este colegio, por ejemplo. Bueno, pues esto tienes el deber moral de rezar por la hija de esta persona que te está pidiendo. Ojalá lo hiciera ella, pero si no, tienes que hacerlo tú. Siempre rezar, siempre oraciones. Esto es fundamental. La oración es poderosa y es fundamental. Y entonces dice, claro, él querría, pero me parece que no llegó realmente. Y dice, y al final acaba la carta hablando de las personas que están en este momento allí cuando él escribe la carta. Y dice, te saludan Epafras, que sabemos que es el que fundó la comunidad de Colosas, Marcos, recuerden, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, el evangelista, que se convertirá, Marcos, el evangelista, Aristarco, que es el que le acompañó hasta Roma y es su compañero en la prisión, Demas, que luego abandonó a Pablo, y Lucas, el evangelista. O sea que están presentes dos evangelistas, Marcos y Lucas. Lucas quizá tal vez fue la persona que le escribió la carta a Pablo mientras él se la dictaba. La gracia del Señor Jesucristo con vuestro espíritu. Y acaba la carta. Bueno, pues les voy a hacer las preguntas de siempre, estas vez relacionadas con el texto. Y una pregunta sería si hablo a los demás con delicadeza y con respeto, sin querer imponer mis opiniones. Puedo hablarles, ya les he dicho. Puedo decir cuál es mi parecer, pero nunca imponer, porque Dios no impone a nadie. Otra pregunta que les puedo hacer es si hago algún tipo de voluntariado o considero que ya está bien con lo que hago, en el sentido de que ya tengo muchas cosas que hacer y además me ocupo de mis sobrinos, de mis hijos, de mis hermanos, en fin. Pero ustedes se lo tienen que preguntar. ¿Pueden ustedes hacer algo además de ocuparse de toda la familia, que es lo primero de todo? Y otra pregunta que les hago es si soy generoso con mi prójimo, en todos los sentidos. Pues nos despedimos hasta la semana que viene. Buenas tardes a todos.